Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este ciclo de conferencias. En esta ocasión vamos a ver el capítulo número 2 del Principio Divino, recordando que el Principio Divino tiene tres partes fundamentales. La primera, acerca del ideal, el cual vimos en el capítulo anterior, acerca de ese plan y diseño de todas las normas que Dios tenía para el ser humano, justamente, en el cual el ser humano tenía una parte de responsabilidad para este ideal, el cual era cumplir estas tres grandes bendiciones de crecer, multiplicar y dominar. Sin embargo, esto no llegó a establecerse debido a un hecho específico, el cual lo hizo desconectar de este plan y este diseño. Justamente en esta ocasión vamos a dar respuesta acerca de qué fue lo que le sucedió al ser humano, cuál fue el conflicto, cómo se originó el mal y todo el sufrimiento y la contradicción que vemos presente hoy en día inclusive. Justamente el título de esta conferencia es La caída del ser humano, cual antes de entrar de lleno en la conferencia vamos a repasar un poco lo que vimos en la introducción, en el cual en nuestra mente diariamente, constantemente, vivimos, por un lado, anhelando el ideal, el cual vimos que tiene como origen a Dios y es para establecer justamente el bien, el cual es la felicidad en conjunto. Pero por causa de la caída, la mente quedó distorsionada, el cual una parte está en conexión con este suceso, el cual de ahí es donde proviene el mal, que justamente está en contradicción con el bien. Así como lo habíamos visto en Romanos 7, 22 al 24, en el cual San Pablo expresaba acerca de la contradicción del ser humano que vive constantemente. Si habíamos visto que todo este plan y diseño, que era para la bondad, el bien del conjunto, provenía de Dios, claramente la caída no viene de Dios. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? Y uno podría preguntar entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Bueno, vamos a poner el ejemplo del médico. El médico conoce a la perfección el estado ideal del cuerpo humano, para el cual cuando se presenta un paciente con una enfermedad, tiene que conocer cuál es el origen de esa enfermedad, ya sea una bacteria, un virus, una lesión, para justamente indicarle un tratamiento para restaurar su salud. Y el médico, cuanto más conoce a la perfección los detalles del cuerpo humano, más va a poder curar a su paciente. Por eso, como vimos anteriormente, las características del ideal, ahora vamos a entrar de lleno acerca de la caída. A lo largo de la historia hay varios relatos acerca de cómo se originó el mal. En esta conferencia vamos a ver el que está escrito en la Biblia, en el Génesis, el cual nos dice que Dios como creador crea al primer hombre llamado Adán y a la primera mujer llamada Eva, el cual ellos crecían dentro de una huerta llamada Jardín del Edén, en el cual había muchos árboles con frutos para alimentarse, pero en el medio del huerto había dos árboles, uno llamado árbol de la vida, que crecía junto con el árbol llamado del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal. Y Dios, después de la creación, les da un mandamiento a los primeros seres humanos de no comer. No comer el fruto que se encuentra en este árbol. Porque el día que lo hicieran, morirían. Dios les da esa advertencia acerca de este fruto. Sin embargo, aparece un tercer personaje, una serpiente, que
tienta a la primera mujer a justamente comer de este fruto. Y la mujer accede. Y después Eva comparte el fruto con Adán. Y finalmente todos terminaron comiendo el fruto. Y para los cristianos, este es considerado el origen del mal, el origen de la contradicción, de todo el sufrimiento, de toda la historia humana. Sin embargo, entonces, vemos que la clave del origen del mal se encuentra en este fruto. Y como en la Biblia hay cosas tanto literales como simbólicas, este relato ha llegado a la confusión de no saber realmente si es un fruto literal, si es una manzana, una banana, una pera, o si tiene un simbolismo, si tiene algo más profundo. Entonces, vamos a ver un análisis que hace el principio divino para llegar a una conclusión, justamente de si realmente este fruto es literal o si es simbólico. Para ello, vamos a tener en cuenta ciertas premisas, incluidas temas que hemos visto en la conferencia anterior acerca de los principios de la creación. Vimos que Dios es el único creador, en primer lugar. Eso quiere decir que no hay otro creador. Y vimos que todo lo que Dios crea es algo bueno y que todas las cosas tienen ciertos principios que los rigen para el bienestar del conjunto. Eso quiere decir que Dios creó el fruto. Y ahora nos podemos analizar. No podría ser algo malo, porque todo lo que crea Dios es bueno, a no ser que no se haya respetado los principios que tiene el fruto. Como por ejemplo, ¿qué pasa si una persona decide saltar del 10.º piso porque quiere volar? ¿Acaso la ley de gravedad es mala porque lo mató? En realidad, la ley de gravedad tiene ciertos principios que rigen todo el universo para su estabilidad y equilibrio. Pero esa persona, al desconocer y no respetar esos principios, tiene consecuencias. Por lo tanto, acá nos podemos dar una idea de que ese hermano no respetó los principios que tiene el fruto. Además, tenemos un versículo que expresó Jesús en Mateo 15:11. Dice, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de ella es lo que contamina. Es decir, aclarando, es lo que sale del corazón, lo que es el resentimiento, el odio, la mentira, lo que uno manifiesta en acciones es lo que termina perjudicando a los demás. No lo que es comestible, lo material, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que un fruto material que fue comido por los primeros seres humanos se haya transmitido de generación en generación por la sangre? O sea que algo comestible es expulsado en un par de horas. Sin embargo, muchos creen que el fruto es algo simbólico, pero que era una prueba. Y nos ponemos a pensar que Dios es un creador, pero también es padre del ser humano. Es un Dios de amor. ¿Y probaría un Dios de amor a sus hijos con una prueba que les podría causar daño, inclusive la muerte? Entonces, si analizamos cualquier padre que no es muy bueno, aún así es muy difícil que haga una prueba de obediencia con la muerte, a riesgo de la muerte, solamente para ver si le obedecen. Entonces, si ni siquiera encontramos un ejemplo en la sociedad sobre un padre así, ¿cuánto más Dios, que es un padre de la humanidad, que se esforzó en crear todos estos principios para el bienestar de sus hijos? Además, vemos que finalmente Adán y Eva terminaron alimentándose de este fruto, a pesar de que sabían que si lo hacían iban a morir. Eso quiere decir que el deseo de comer el fruto es mayor que el propio deseo de la vida. ¿Qué clase de
fruto, qué clase de manzana, maracuyá, banana, es tan tentador como para arriesgar uno la propia vida. Y cuanto más Adán y Eva, que no estaban muertos de hambre, estaban en un jardín lleno de frutos. ¿Por qué finalmente decidieron escoger ese, el que Dios les había advertido que no lo hicieran? Claramente, teniendo en cuenta todos estos criterios, podemos concluir con seguridad de que no pudo haber sido un fruto literal, material, sino que hay un significado mucho más profundo detrás de él. Entonces, si el fruto es algo simbólico, no puede provenir de un árbol literal. Por lo tanto, este árbol, que es el portador del fruto, también debe tener un significado más profundo. Por lo tanto, todo este relato esconde un mensaje detrás. Entonces vamos a analizar cada uno de los elementos de este relato. Entonces vamos a empezar por el árbol que es portador. Pero en la Biblia es muy poco mencionado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el árbol que está al lado, el de la vida, es mencionado más veces. Entonces, si llegamos a conocer la identidad de este árbol, vamos a conocer finalmente cuál es el significado de este fruto. Entonces, el árbol de la vida es mencionado tanto en el origen como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es decir, a lo largo de toda la Biblia. Tanto en Génesis 3:24, en Proverbios 13:12 y en Apocalipsis 22:14, en el cual Génesis 3:24 se expresa: echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Proverbios 13:12. Esperanza prolongada, enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. Y el último, dichosos los que laven sus vestiduras de pecado y maldad. Así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. En estos tres versículos hace al árbol de la vida una misma referencia como algo que anhela el ser humano, algo el cual inclusive Adán se estaba dirigiendo, pero por causa de la caída fue impedido obtenerlo. Es decir, que es una meta no solamente para Adán, sino para todas las personas en su descendencia. Y por causa de que los primeros seres humanos no lo pudieron obtener, impidió que sus descendientes también lo obtengan. Porque nos dice, dichosos los que laven sus vestiduras de pecado y maldad. Es decir, que tienen que estar puros para poder llegar a este árbol de la vida. ¿Y qué clase de meta anhela tanto el ser humano? ¿Acaso es el dinero, el poder, la fama? Nada de eso importaba en el origen. Adán lo tenía todo. Iba a ser el más conocido, ya que iba a ser el primer ser humano. ¿Qué estaban anhelando Adán? Era justamente cumplir la voluntad de Dios que les había dado: crecer, multiplicar y dominar, siendo la primera bendición la de el perfeccionamiento individual. Entonces, podemos concluir que la meta era que Adán llegara a ser perfeccionado, cumpliendo su parte de responsabilidad en poder llegar a esta conexión con Dios. Si hay un árbol que representa a Adán, ¿qué va a representar el árbol que está al lado? Bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal nos dice en Génesis 2:9 y Génesis 3:3 que ambos árboles crecían en medio del huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, que ambos árboles crecían en el medio del huerto juntos. Y si uno está siendo representado por Adán, que estaba creciendo, llegando a la perfección, quiere decir que el otro árbol va a representar a Eva, que también está en el mismo camino, en la misma meta. Pero acá hay que tener cuidado. Nos dice que es árbol de la ciencia del conocimiento del bien, pero también del mal. Nosotros habíamos entendido en la conferencia anterior que alguien que logra la perfección, logra ser uno con Dios. Si Dios es un Padre de amor, de bondad, reflejaría las mismas características, no podría reflejar el mal. Justamente nos está haciendo referencia entonces que la única posibilidad de que alguien pueda conocer el bien y el mal es en un estado en el que no haya llegado a la perfección, es decir, un estado inmaduro. No, para aclarar, no es que es algo malo, sino que aún no culmina su periodo de crecimiento, su parte de responsabilidad. Entonces, una vez ya aclarado esto, empieza a tener más sentido este relato, pero aún hay más por revelar. Tenemos justamente este personaje que fue el que tentó a los seres humanos a obtener este fruto. Entonces tenemos que llegar a conocer la verdadera identidad de la serpiente. En primer lugar, vemos que esta serpiente le dijo a la mujer, es decir, se comunicó con ella, es decir, que podía hablar. Eso ya tenemos que descartar el hecho de que es un animal. Si bien los animales se comunican, no hay ninguno que pueda comunicarse con el ser humano en su mismo idioma. Entonces ya no puede ser un animal físico. Y tiene ciertas características este personaje. Conocía el mandamiento de Dios, de no comer del fruto. Y Dios es un ser invisible, un ser espiritual. Y además hizo caer a los seres humanos que son seres espirituales y físicos. Entonces ahí, con estas características, nos da a entender de que en realidad la serpiente es un ser espiritual. El cual, este ser espiritual tiene ciertas características, que los leemos en Apocalipsis 12:9. Y fue arrojados el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Si fue arrojado a la tierra, ¿desde dónde fue arrojado? Del cielo, el cual es la metáfora en el que simboliza el mundo espiritual, y sus ángeles arrojados con él. Es decir, que inclusive tenía ángeles a su cargo. Eso lo hace un líder de ángeles, es decir, un arcángel. Inclusive, este arcángel tiene cierta particularidad. Nosotros tenemos la noción de que los ángeles son seres divinos, de bondad. No podrían haber pecado, y mucho menos haber causado la caída del ser humano. Sin embargo, vemos que inclusive los ángeles pueden pecar. 2 Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Inclusive, este arcángel tiene nombre. Isaías 14:12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Entonces, lucero, hijo de la aurora, también conocido como arcángel Lucifer. Y el último, Isaías 14:12. Cual hablaba acerca del nombre. Entonces, ya habiendo tenido en cuenta estos personajes,
que el arcángel Lucifer fue el que tentó a Eva a obtener el fruto. Entonces, ¿cuál fue el delito que ellos cometieron? Vamos a analizar, en primer lugar, el delito cometido por el arcángel, seguido del ser humano, en el cual en la Biblia hay un versículo que nos da a entender bastante explícitamente acerca de cuál fue ese acto que hizo caer al ser humano. Lo leemos en Judas 6:7. Y además, que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tienen guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Está comparando el delito del arcángel con Sodoma y Gomorra, el cual estas dos ciudades son conocidas por ser ciudades muy promiscuas, de muchos delitos de tipo sexual, como nos explica acá, la fornicación. Es decir, que nos da a entender que fue la fornicación el delito cometido por el arcángel. La fornicación es un acto ilícito de tipo sexual. Y nosotros sabemos que la fornicación no se puede realizar solo, mínimo de a dos. Entonces ahora vamos a ver cuál fue el delito cometido por el ser humano, en el cual el mismo Génesis nos da a entender cuál fue ese acto. Vemos en Génesis 2:25 que antes de la caída, la Biblia nos aclara acerca de que Adán y Eva, ambos estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. Sin embargo, si continuamos leyendo Génesis 3, del 7 al 11, el cual ya es después de la caída, nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron a Dios, el hombre y su mujer. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y luego Dios le pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso has comido el fruto que te mandé de no comer? Acá claramente Dios con la pregunta está dando a entender una afirmación. Está relacionando la desnudez del ser humano con el acto de comer del fruto. Son totalmente dos preguntas diferentes, pero que están relacionadas. Es decir que, ahora nos ponemos a pensar, ¿no? Si Adán y Eva hubieran comido un fruto material, literal, es con la boca. ¿Qué se hubieran tapado? La boca, las manos. ¿Por qué se taparon las partes sexuales? Este versículo nos va a llegar a hacer entender. Job 31:33 dice: he disimulado mis culpas, ocultando en mi seno mi pecado a los hombres. Porque es naturaleza humana ocultar el área de transgresión con el cual fue cometido el delito. Entonces, si los seres humanos se taparon las partes sexuales, es porque habían cometido algo indebido con ellas. ¿Y qué tipo de acto puede ser? Claramente es también de fornicación. Entonces ahora vemos más profundamente de que el origen del mal no fue algo tan sencillo como haber comido de un fruto material, sino una relación de tipo sexual, de sangre. No solamente entre seres humanos, sino con un arcángel, el arcángel Lucifer.
Entonces, finalmente, queremos descubrir acerca de este fruto en el cual está la clave del origen del mal. El cual, así como una fruta es el medio por el cual se multiplica la especie del árbol a través de la semilla, ¿por qué medio se multiplica el ser humano? Si bien es a través del amor de tipo sexual, más allá de la necesidad fisiológica de multiplicar la especie, el ser humano también tiene una parte más emocional, más espiritual, el cual también está involucrado eso en las relaciones, en la pareja. No solamente es la unión de tipo sexual, física, sino también emocional, espiritual, ambas. Entonces, el fruto está simbolizando el amor sexual. En este caso, del árbol de la ciencia del bien y el mal, que está simbolizando a Eva. Ahora podemos comprender finalmente de que Eva tenía la oportunidad y la responsabilidad de haber creado frutos buenos a través de una relación de amor verdadera, dando así un linaje de las características de Dios. Sin embargo, finalmente terminamos multiplicando hijos de maldad con un arcángel. Ahora vemos que el primer acto, que tiene que ser lo más sublime, lo más especial y lo más sagrado, lo que es el amor, terminó siendo manchado, ultrajado, invadido por Lucifer, ya convertido como Satanás. Entonces, aún si bien es una revelación bastante novedosa, aún hay mucho por responder, por aclarar. Principalmente, ¿cómo fue posible que el arcángel, siendo un ser creado por Dios, un ángel de bondad, haya tenido esta motivación de causar dolor a los primeros seres humanos y a Dios también, por supuesto? ¿Cuál fue la motivación y de qué manera llegó a establecer la caída del ser humano? Esta y muchas más respuestas las vamos a ver en la siguiente sección, lo que he llamado la motivación y el proceso de la caída.